Eché a mi esposo y a su mejor amiga manipuladora después de que la dejó mudarse a nuestra casa y decidió compartir habitación con ella, ignorando completamente mi incomodidad y mis límites como su esposa. Tengo 29 años y llevo casada con mi esposo, de 31, por 5 años. Nos conocimos en una cafetería de Seattle cuando ambos estábamos en la universidad. Lo nuestro fue instantáneo, él era encantador, divertido y, sobre todo, muy dedicado. Durante los primeros años de nuestra relación, todo parecía perfecto, excepto por un pequeño detalle, su mejor amiga. Desde el inicio, ella estaba en todas partes, como una sombra imposible de ignorar. Era su compañera de la infancia, crecieron en el mismo vecindario, fueron juntos a la escuela y la universidad, e incluso consiguieron trabajos en la misma ciudad. Hasta ahí, todo bien. Lo raro comenzó cuando noté que ella tenía una influencia en él que iba más allá de lo común. Cada decisión que tomaba mi esposo pasaba primero por ella, desde qué carro comprar hasta si aceptaba un ascenso en el trabajo. Ella tenía que opinar sobre todo, y aunque me incomodaba, traté de ignorarlo. Después de todo, él me aseguraba que no había nada extraño, que ella era como una hermana para él, pero a veces no parecía una hermana, sino más bien una figura omnipresente en nuestra relación. El problema empeoró cuando nos casamos. Pensé que con el tiempo, su cercanía con ella disminuiría, que él priorizaría nuestra relación. Pero sucedió lo contrario, se volvió más intensa. Había días en los que mi esposo pasaba más tiempo hablando con ella que conmigo. Me ponía excusas como que ella estaba pasando por algo difícil, que necesitaba su apoyo. Cada vez que intentaba expresar mi incomodidad, él me tachaba de celosa, de insegura, de no entender su amistad. Luego, las críticas comenzaron. No de él, sino de ella. Encontraba la forma de menospreciarme en cada conversación. Oh, no sabía que te gustaba la comida tan simple, decía cuando cocinaba. Seguro no tienes mucho tiempo para hacer ejercicio con tu trabajo, comentaba con una sonrisa falsa. Pequeñas puñaladas disfrazadas de comentarios casuales. Y lo peor era que mi esposo no lo veía. Me decía que yo estaba malinterpretando, que ella solo era directa, que siempre había sido así. Aguanté. Traté de convencerme de que no valía la pena pelear por algo así, que mientras mi esposo estuviera conmigo, nada más importaba. Pero entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Hace unos meses, la vida de su mejor amiga se vino abajo. Su relación terminó abruptamente después de que su prometido la dejara. No sé los detalles exactos, pero aparentemente, había diferencias irreconciliables y él no podía seguir con ella. De un día para otro, mi esposo se convirtió en su refugio emocional. Llamadas interminables, visitas constantes. Entendía que estaba sufriendo, pero se volvió insoportable. Se aparecía en nuestra casa sin previo aviso, se quedaba hasta tarde y hablaba con él durante horas en nuestro sofá, como si yo no existiera. Y entonces, el golpe final, mi esposo me pidió que se quedara con nosotros por un tiempo. Cuando me lo propuso, casi me atraganté con mi propia saliva. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? ¿Nuestra casa no era solo nuestra? ¿Por qué tenía que compartir mi espacio con alguien que claramente nunca me había querido ahí? Pero él insistió, con la voz más suplicante que le había escuchado jamás. Me dijo que no sería por mucho tiempo, que ella no tenía a dónde ir, que estaba destrozada y no podía dejarla sola en ese estado. Y de alguna forma, contra mi mejor juicio, acepté. Pensé que, con suerte, solo sería por unos días. Pero desde el momento en que entró por la puerta con sus maletas, supe que había cometido un error. El día que ella se mudó a nuestra casa, todo cambió. No fue algo inmediato, no fue un gran escándalo ni una pelea explosiva. Fue algo más sutil, más insidioso, como un veneno lento que comenzó a filtrarse en cada rincón de mi vida. Cuando llegó, fingió estar agradecida, con su falsa humildad de siempre. No quiero ser una molestia, dijo mientras se acomodaba en nuestra habitación de invitados. De verdad, solo estaré aquí unos días. Pero desde el primer momento, quedó claro que no planeaba irse pronto. El primer problema fue el espacio. De repente, ya no podía moverme con libertad en mi propia casa. Había ropa suya en el baño, productos en la cocina que yo nunca había comprado, una presencia constante que nunca desaparecía. Lo peor era que ella actuaba como si tuviera el mismo derecho que yo sobre todo lo que había dentro de estas cuatro paredes. Abría la nevera como si fuera suya, se acomodaba en el sofá con mi esposo a su lado como si estuviera en su propio hogar. Y mi esposo, él parecía ciego a todo esto. Para él, nada había cambiado. En su mente, ella era solo una amiga en apuros, y yo, la esposa comprensiva que debía entender. Cada vez que le mencionaba lo incómoda que me hacía sentir, me respondía con un suspiro exasperado. Solo está pasando por un mal momento, ¿por qué no puedes tener un poco de empatía? Empatía.
Como si yo no hubiera tenido paciencia con esto durante años. Luego, llegaron los comentarios, como pequeñas gotas de ácido que corroían mi paciencia. «Oh, ¿así es como cocinas la pasta?», se burló una noche mientras yo preparaba la cena. «A él le gusta más con menos salsa, ¿sabías?». Mi esposo sonrió, sin darse cuenta de cómo ese comentario me perforó el pecho. «Sí, pero está bien así», respondió, sin darle importancia, como si no fuera un problema, como si no estuviera justo frente a sus ojos la manera en que ella intentaba meterse entre nosotros, en cada pequeña interacción, en cada espacio que aún me pertenecía. Después fueron las noches. Mi esposo se quedaba despierto con ella hasta tarde en la sala. Al principio, pensé que era normal. No podía dormir, tenía el corazón roto, y él estaba tratando de ayudarla. Pero después de varias noches de risas a escondidas, de susurros que no me incluían, de murmullos detrás de puertas cerradas, empecé a darme cuenta de que esto no era solo apoyo emocional. Esto era algo más. Una noche me desperté a las 3 de la mañana y mi esposo no estaba en la cama. Caminé descalza por la casa, con el corazón latiéndome en la garganta. Y ahí estaban ellos, en la sala, sentados en el suelo, con una botella de vino entre ellos. Se miraban con una familiaridad que me revolvió el estómago. ¿No puedes dormir?, me preguntó él cuando me vio. Como si nada. Como si esto fuera completamente normal. Esa fue la primera vez que sentí que realmente lo estaba perdiendo. Las cosas se intensificaron con el tiempo. No pasó mucho antes de que ella comenzara a hacer cambios en la casa, pequeños al principio. Movió los cojines del sofá porque no combinaban. Compró una cafetera nueva porque la que tenían no hacía buen café. Luego, dejó caer el comentario más descarado de todo. Creo que la habitación de invitados es demasiado pequeña. No puedo dormir bien allí. Yo estaba justo ahí cuando lo dijo. Justo frente a ella, cuando miró a mi esposo con ojos suplicantes, como si estuviera sugiriendo algo más. Mi esposo se quedó en silencio un momento, y en ese instante, sentí el miedo más profundo que he sentido en mi vida, como si estuviera a punto de caer en un abismo del que no podría salir. Y luego, él habló. «Podemos arreglar algo». Fue en ese momento en el que entendí que algo realmente estaba mal. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en la mesa, mirando al vacío, mientras ellos seguían hablando como si yo no estuviera ahí, como si mi hogar ya no fuera mi hogar, como si mi matrimonio ya no fuera mi matrimonio. Nunca antes en mi vida había sentido ese nivel de traición. No sabía si gritar, llorar o simplemente salir corriendo de la casa y no volver jamás. Ahí estaba mi esposo, el hombre con el que había construido mi vida, moviendo sus cosas de nuestra habitación a la de invitados, donde ella dormía. Me quedé en la puerta, observándolo sin decir nada al principio. Mi respiración era pesada, mis manos temblaban de puro enojo. Él ni siquiera me miró, como si lo que estaba haciendo fuera completamente normal. «¿Qué estás haciendo?», pregunté finalmente, aunque mi voz sonaba extrañamente calmada. Él ni siquiera titubeó. «Va a ser solo temporal», dijo, como si eso lo hiciera mejor. Como si yo tuviera que entenderlo sin más. «¿Temporal?», repetí, con una risa amarga. No podía creer lo que estaba escuchando. «Sí, solo hasta que ella esté mejor. Ha estado teniendo ataques de ansiedad en las noches y necesita a alguien cerca». Me quedé en silencio. No podía creer la falta de respeto. No podía creer que este hombre, mi esposo, realmente estuviera diciendo esto con la cara más seria del mundo. Como si fuera lógico. Como si su plan tuviera sentido. Como si yo tuviera que aceptarlo sin dudar. «¿Así que la solución es que tú duermas con ella?», pregunté con incredulidad. Él frunció el ceño, como si fuera yo la que estaba exagerando. «No lo digas así», respondió. «No estamos durmiendo juntos, solo quiero estar cerca en caso de que me necesite». Ahí fue cuando se me nubló la vista. Toda la paciencia, toda la contención, todo lo que había guardado dentro de mí durante tanto tiempo, explotó en un solo segundo. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Escuchas lo ridículo que suena?». Él dio un paso hacia mí, tratando de calmarme con las manos en alto. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Esa frase, era como si él estuviera sufriendo, como si yo fuera la que estaba actuando irracionalmente, como si él no estuviera literalmente partiendo nuestra relación en dos para acomodar a una mujer que no tenía por qué estar aquí en primer lugar. «¿Hacer esto difícil?», repetí, sintiendo como mi piel ardía de rabia. «¿Difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para ella? ¿Para los dos?». Él suspiró, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. «Sabía que ibas a reaccionar así». Fue la gota que derramó el vaso. «Por supuesto que iba a reaccionar así. ¿Qué esperabas?». En ese momento, escuché un sonido detrás de mí. Me giré y ahí estaba ella, parada en el pasillo, con esa expresión de falsa inocencia. «No quiero causar problemas», dijo en voz baja,
pero con un tono que me heló la sangre. Mi esposo se giró automáticamente hacia ella, ignorándome por completo. No los estás causando, no te preocupes. Ese intercambio fue todo lo que necesité. Fue como un golpe de realidad. Yo ya no importaba en esta casa. Sin decir una palabra más, me giré y salí de la habitación. Fui directamente al estudio, donde guardábamos todos nuestros documentos importantes. Mis manos temblaban mientras abría el cajón y sacaba el papel más valioso de todos, el título de propiedad de la casa. Sostuve el título de propiedad entre mis manos mientras mi mente intentaba procesar todo lo que acababa de pasar. Mi esposo realmente estaba moviendo sus cosas a la habitación de invitados, nuestra casa ya no era nuestra, y lo peor de todo, él no veía nada malo en lo que estaba haciendo. Me quedé sentada en el estudio por varios minutos, tratando de decidir qué hacer. Había pasado tantos años ignorando las señales, creyendo que su amistad con ella era solo eso, una amistad. Pero ya no podía seguir engañándome. Esa mujer se había insertado en nuestra relación como una termita, carcomiendo poco a poco todo lo que habíamos construido. Y mi esposo, en su ceguera absoluta, le había abierto la puerta, le había dado espacio y prioridad hasta que ya no quedaba lugar para mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí antes de que escuchara pasos acercándose. Mi esposo apareció en la puerta con una expresión tensa en el rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó. Yo solté una carcajada seca. ¿Ahora quería hablar? No hay nada que hablar, dije sin mirarlo. Él suspiró, pasando una mano por su cabello como si estuviera frustrado. Sabía que esto te molestaría, pero no pensé que reaccionarías así. Sentí una ola de rabia recorrerme el cuerpo. ¿No pensó que reaccionaría así? Como más se suponía que debía reaccionar. ¿Qué esperabas que hiciera? Le solté, finalmente mirándolo. ¿Que te agradeciera por decidir compartir habitación con otra mujer? ¿Que aplaudiera tu gran corazón por querer ayudarla mientras pisoteas nuestro matrimonio? Él frunció el ceño y se cruzó de brazos. No es así, insistió. No la estoy eligiendo sobre ti. Eso es exactamente lo que estás haciendo. El silencio cayó entre nosotros como una losa de concreto. Solo está pasando por un mal momento, dijo finalmente, con una voz que casi sonaba a súplica. Y tú estás dispuesto a tirar nuestro matrimonio por la borda para asegurarte de que ella esté cómoda, dije, sintiendo que la tristeza comenzaba a colarse entre la rabia. ¿Alguna vez has pensado en cómo me siento yo? Él parpadeó, como si la idea jamás se le hubiera cruzado por la mente. ¿Yo? Claro que sí. Pero esto es temporal. No, no lo es. Nada de esto es temporal, mi voz sonó más firme ahora. Esto ha estado pasando desde el día en que nos casamos, probablemente desde que empezamos a salir. Y yo lo dejé pasar. Siempre fui la que tenía que ser comprensiva. Siempre fui la que tenía que ceder. Pero se acabó. Vi cómo la confusión cruzaba su rostro. ¿Se acabó? Me puse de pie, sosteniendo el título de la casa. Esta casa es mía, dije con frialdad. Y ya no voy a permitir que esta farsa continúe bajo mi techo. Él se quedó boquiabierto por un momento, como si apenas estuviera entendiendo la gravedad de la situación. No puedes estar hablando en serio. Estoy más seria que nunca. Antes de que pudiera decir algo más, sentí una presencia detrás de él. ¿Ella? ¿Todo bien?, preguntó con esa voz melosa que me revolvía el estómago. Mi esposo se giró instintivamente hacia ella, como siempre lo hacía, como si su primera reacción siempre fuera asegurarse de que ella estuviera bien antes que yo. Ese simple gesto fue todo lo que necesité para saber que estaba tomando la decisión correcta. Respiré hondo y hablé con la voz más clara que pude. Tienen 1 hora para sacar sus cosas de mi casa. Los ojos de mi esposo se abrieron con horror. ¿No puedes hacer esto? Sí, sí puedo, le mostré el título de propiedad. Y lo estoy haciendo. Ella se llevó una mano a la boca, como si estuviera sorprendida, como si de verdad creyera que esto no era más que una exageración. Pero, no tenemos a dónde ir. Me encogí de hombros. No es mi problema. Él se giró hacia mí, su rostro enrojecido de ira. ¿De verdad me estás echando de nuestra casa por esto? Di un paso hacia él, clavando mis ojos en los suyos. No, te estoy echando porque llevo años siendo la segunda opción en mi propio matrimonio. Y ya no más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí del estudio, dejándolos ahí. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer sobre la cama. Las lágrimas finalmente cayeron. Me quedé en la habitación, escuchando el murmullo de sus voces en el pasillo. No necesitaba oír las palabras exactas para saber de qué hablaban. Él estaba en shock, tratando de razonar con ella, intentando encontrar una solución que no implicara que se fueran. Pero yo ya había tomado mi decisión. El reloj marcaba los minutos. Mi ultimátum había sido claro, 1 hora para recoger sus cosas y salir de mi casa. Al principio, no se movieron.
Tal vez pensaban que estaba exagerando, que terminaría cediendo como siempre lo hacía, que después de un rato, bajaría el tono, encontraríamos un punto medio y la vida seguiría como hasta ahora. Pero esta vez era diferente. Pasaron 20 minutos. Me obligué a no abrir la puerta. Pasaron 30. Escuché el sonido de una maleta siendo arrastrada por el suelo. 45. Susurros tensos, la voz de mi esposo quebrándose cuando le dijo algo a ella que no alcancé a distinguir. 55. Un portazo. Cuando finalmente reuní el valor para salir de la habitación, el pasillo estaba vacío. Fui hasta la sala y vi que algunas de sus cosas seguían ahí, pero lo más importante se había ido, junto con él. Un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Realmente se había acabado? Mi mente todavía no lo asimilaba. Años de soportar lo insoportable, de dudar de mí misma, de convencerme de que estaba exagerando. Y ahora, nada. Solo el silencio. Pero la paz duró poco. Menos de 2 horas después, mi teléfono comenzó a sonar. Primero, mensajes de texto. Luego llamadas. Luego más mensajes. Mi esposo no aceptaba lo que había pasado. La primera vez que contesté, todavía tenía la esperanza de que se disculpara. Pensé que diría que lo había entendido todo, que se había dado cuenta de su error. Pero no. No puedo creer que me hicieras esto, fueron sus primeras palabras. No un lo siento. No un hablemos. No un me equivoqué. Solo reproches. Me hiciste esto tú mismo, respondí con frialdad. Pero él no quería escucharlo. No importaba cuántas veces intentara explicarle por qué esto había sido la única opción, él seguía insistiendo en que yo estaba exagerando, en que había reaccionado de manera irracional. Eras solo mi amiga. ¿Por qué no pudiste entenderlo? Esa frase fue la gota que colmó el vaso. No voy a seguir teniendo esta conversación contigo. No más, dije, y colgué. Pero él no se detuvo. Los mensajes siguieron llegando. Primero, su tono era de incredulidad. Luego, de súplica. Y cuando vio que yo no respondía, la manipulación comenzó. No entiendo cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hemos pasado. No tienes idea de lo mal que me siento ahora mismo. Eres cruel. No te importan mis sentimientos. No le respondí. Y entonces, algo peor. Las llamadas empezaron a venir de otros números. Primero, su madre. Luego, su hermana. Después, amigos en común que nunca antes habían tenido nada que decir sobre nuestro matrimonio, pero que ahora de repente tenían una opinión muy fuerte sobre cómo yo estaba destruyendo mi relación por un malentendido. Solo estaba tratando de ayudar a su amiga, ¿por qué no podía ser más comprensiva? Él siempre te ha amado, lo sabes. ¿No crees que exageraste un poco? Exageré. Por supuesto. Yo siempre era la exagerada. Pero esta vez no iba a ceder. Borré los mensajes, bloqueé los números, dejé el teléfono a un lado y salí a la terraza con una taza de té caliente entre las manos. El aire de la noche se sentía diferente, más liviano, más real. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvía a sentirse mía. Pero la calma no duraría mucho, porque a la mañana siguiente, alguien tocó a mi puerta, y cuando abrí, lo vi parado ahí. Mi esposo. Con la mirada cansada, la ropa arrugada y una expresión que me erizó la piel. Necesitamos hablar. Abrí la puerta y lo vi ahí, con esa expresión de derrota mal disimulada, su ropa arrugada, los ojos enrojecidos, el cabello despeinado como si no hubiera dormido en toda la noche. Pero no me dejé engañar. Podía ver en su mirada que no estaba aquí para disculparse. No había humildad en su postura, no había verdadero arrepentimiento. Solo una mezcla de frustración, enojo y algo más que no podía identificar del todo. Necesitamos hablar, repitió, con la voz más baja, como si estuviera conteniéndose para no perder los estribos. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzándome de brazos. No, no necesitamos hacerlo. Su mandíbula se tensó. ¿Puedes al menos escucharme? Te escuché durante años, respondí sin titubear. Te escuché cuando me dijiste que ella era solo tu amiga. Te escuché cuando ignoraste cada vez que te dije que me hacía sentir incómoda. Te escuché cuando moviste tus cosas de nuestra habitación para irte a dormir con ella. Ahora me toca a mí decidir si quiero escucharte. Y la respuesta es no. Se quedó callado, pero su expresión cambió. Vi algo en sus ojos, algo parecido a desesperación. No tienes idea de lo que hice por ti, dijo en voz baja, pero con un tono peligroso. Fruncí el ceño. ¿Qué hiciste por mí? Se pasó una mano por la cara, como si estuviera debatiéndose internamente. Y entonces, lo dijo. La rechacé. El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿Qué? Anoche, continuó, con los dientes apretados, cuando nos echaste, no teníamos a dónde ir. Nos quedamos en un hotel barato porque no podía ir con mis padres, no después de que mi mamá se enterara de todo. Y ahí, cuando estábamos solos, ella,
Me confesó que siempre había estado enamorada de mí. Sentí como se me revolvía el estómago. Lo supe. Siempre lo supe. Pero él no había terminado. Me dijo que este era el momento perfecto para que estuviéramos juntos, que todo lo que había pasado con nosotros dos era inevitable, que debía aceptar lo que siempre había estado ahí. Hizo una pausa, bajando la mirada. Me besó. El silencio que se instaló después de sus palabras fue ensordecedor. ¿Y la rechazaste?, dije finalmente. Sí, susurró, como si esperara que eso lo redimiera de todo lo que había hecho antes. Me quedé quieta, dejando que cada palabra se asentara en mi mente. Él estaba esperando algo de mí. Tal vez esperaba que me sintiera reivindicada, que dijera, tenías razón. Te equivocaste, pero ahora todo está claro. Volvamos a estar juntos. Pero lo único que sentía era un cansancio inmenso. ¿Y qué quieres que haga con esa información?, pregunté finalmente. Él parpadeó, confundido. Quiero que entiendas que tú siempre fuiste la única para mí. Que todo esto fue un error. Reí, sin poder evitarlo. ¿Un error? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? No significa nada para mí, insistió, dando un paso adelante. Yo nunca la vi de esa manera, y ahora que lo sé, ahora que entiendo lo que pasaba, quiero arreglar esto. Lo miré fijamente. Si de verdad nunca la viste de esa manera, ¿por qué le diste el lugar de una esposa en nuestra casa? Se quedó sin palabras. ¿Por qué dormiste con ella mientras yo dormía sola? ¿Por qué ignoraste mis sentimientos, mis súplicas, mi dignidad? ¿Por qué, hasta el último segundo, hiciste que pareciera que yo era la exagerada, que yo era la insegura? Su respiración se aceleró. No lo sé, susurró. Eso es lo que más duele, continué, sin apartar la vista de él, que ni siquiera puedes darme una respuesta. Que todo este tiempo, en tu mente, nada de esto estuvo mal. Mi esposo bajó la cabeza. Pero ahora lo sé, murmuró. Ahora entiendo, suspiré. Lástima que ahora ya no importa. Él levantó la cabeza de golpe. Sí importa. ¿Podemos solucionar esto? No, no podemos, dije con voz firme. Esto no tiene arreglo. Y tú lo sabes. Silencio. Por primera vez, vi el verdadero miedo en su rostro. Tal vez siempre pensó que de alguna manera lograría convencerme de que lo perdonara, que podríamos superar esto. Pero no había vuelta atrás. Quiero que firmes los papeles del divorcio, solté sin rodeos. Su rostro se transformó en una mezcla de ira y desesperación. No puedes hacer esto. Puedo y lo haré. Yo no quiero divorciarme. Lo miré con lástima. No importa lo que quieras. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿De verdad vas a tirarlo todo por la borda? Di un paso atrás, sosteniendo la puerta. No fui yo quien lo hizo, fuiste tú. Y con eso, cerré la puerta en su cara. No pasó ni 5 segundos antes de que comenzara a golpear la puerta con fuerza. No puedes hacerme esto. Hemos estado juntos por años. No puedes simplemente echarme de tu vida así. Pero yo ya no lo escuchaba. Apoyé la espalda contra la puerta y cerré los ojos. Me quedé de pie detrás de la puerta cerrada, sintiendo las vibraciones de cada golpe que él daba desde el otro lado. Su voz se fue convirtiendo en gritos, luego en súplicas, luego en murmullos ininteligibles mientras la realidad lo golpeaba igual de fuerte que él golpeaba la madera. No lo abrí. No dije nada. No tenía nada más que decir. Después de varios minutos, su insistencia disminuyó. Se quedó quieto, probablemente esperando que cambiara de opinión y abriera la puerta. Pero yo no iba a hacerlo. Luego de lo que pareció una eternidad, escuché sus pasos alejándose. Me quedé ahí un rato más, sintiendo mi propio corazón latir con fuerza en mi pecho. No podía llorar, no podía gritar. Solo podía sentir el vacío de lo que alguna vez fue mi matrimonio desmoronándose por completo. Cuando me aseguré de que se había ido, caminé hacia la sala y me dejé caer en el sofá. Había logrado sacarlo de mi casa. Pero no de mi vida. No todavía. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de números bloqueados, familiares suyos, amigos en común que habían decidido que era su deber hacerme entrar en razón. Pero ya no tenía la energía para leer. Lo puse en silencio y lo dejé a un lado. La paz duró exactamente 24 horas. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para recoger el periódico, vi algo que me hizo soltar una carcajada sin humor. Mi esposo estaba sentado en las escaleras del porche. Tenía una maleta junto a él y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Su cabello estaba despeinado, su ropa desordenada. Parecía un hombre derrotado. No te atrevas, le advertí antes de que abriera la boca. Él levantó la mirada, con una expresión que oscilaba entre la vergüenza y la desesperación. Solo escúchame. No. Cerré la puerta en su cara. No lo iba a hacer otra vez. Pasaron unos minutos en los que pensé que se iría, pero no lo hizo.
Escuché su respiración pesada del otro lado de la puerta y el sonido de su maleta deslizándose cuando se acomodó mejor en el escalón. ¿Realmente planeaba quedarse ahí? Tomé aire y me repetí que no era mi problema. Pero entonces, sonó mi teléfono. Era un mensaje de una de mis amigas más cercanas. ¿Por qué tu esposo me está llamando para pedirme que te convenza de dejarlo volver? Apreté la mandíbula. Un segundo mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. Eres una egoísta. No puedes simplemente echar a alguien que te ama solo porque te sientes insegura. No todas las mujeres son unas arpías que quieren robarte a tu esposo. Él estaba ayudando a una amiga y tú reaccionaste como una loca. Piensa bien lo que haces antes de que sea demasiado tarde. Bloqueé el número sin responder. El bombardeo había comenzado otra vez. Me alejé de la puerta, tratando de ignorar su presencia ahí afuera. Pero una parte de mí estaba cansada. Tan jodidamente cansada. ¿Por qué tenía que seguir soportando esto? Él ya no vivía aquí. No tenía derecho a acampar en mi porche como un hombre sin hogar esperando que lo dejara volver. Tardé una hora en decidirlo. Cuando me harté, marqué un número. Hola, ¿es la policía? Quisiera reportar a alguien que está invadiendo mi propiedad. Me temblaban las manos mientras hablaba. No podía creer que hubiera llegado a este punto. No sabía cuánto tiempo tardaron en llegar, pero cuando vi las luces de la patrulla reflejándose en la ventana, supe que esto realmente estaba terminando. Los oficiales hablaron con él por unos minutos mientras él intentaba defenderse, pero al final, no tenía muchas opciones. No había cometido un crimen, pero tampoco tenía derecho a quedarse ahí. Vi por la ventana cómo se ponía de pie lentamente, recogiendo su maleta con una expresión de humillación absoluta. Antes de irse, giró la cabeza y miró hacia la casa. Hacia mí. Y por primera vez en años, no sentí nada. Después de que la patrulla se llevó a mi esposo de mi propiedad, me quedé parada en la ventana, mirando las luces desaparecer en la distancia. No sentí alivio de inmediato. No sentí felicidad. Solo sentí el peso del silencio. Por primera vez en años, la casa estaba realmente vacía. Y ahora, con él fuera de mi vida, me di cuenta de algo, ya no tenía que vivir con la sensación de que alguien más estaba ocupando mi lugar. Me senté en el sofá, mirando el techo. ¿Ahora qué? La parte más difícil de cualquier ruptura no es la separación en sí, es la reconstrucción. Cuando has pasado tanto tiempo con alguien, cuando has invertido años en una relación, tu vida comienza a entrelazarse con la suya. Sus costumbres se convierten en las tuyas, sus opiniones influyen en las tuyas, sus hábitos moldean los tuyos. Y cuando esa persona se va, te quedas con los pedazos de lo que una vez fuiste, tratando de recordar cómo eras antes de que todo esto comenzara. Mi esposo no era un monstruo. Pero tampoco era el hombre con el que pensé que había construido una vida. Y si había aprendido algo de todo esto, era que el amor nunca debe sentirse como una competencia. Los días siguientes fueron extraños. Algunos amigos me llamaron, preocupados por cómo estaba. Otros, claramente tomaron partido por él, creyendo su versión de los hechos sin siquiera preguntarme el mío. Él solo estaba tratando de ayudarla, me dijo una ex amiga en un mensaje de texto. ¿De verdad no podías soportar que no fueras el centro de su atención por un tiempo? Bloqueé su número. La gente siempre tendrá opiniones sobre lo que no entiende. Mi esposo también intentó contactarme unas cuantas veces más. No en persona, sino a través de correos electrónicos. No los leí. Ya no tenía nada que decirle. Firmé los papeles del divorcio 2 semanas después. No hubo disputas. No hubo más súplicas. Solo un final silencioso. Él no intentó luchar por la casa. Tal vez porque sabía que no tenía derecho, o tal vez porque, en el fondo, entendió que ya no tenía sentido. Con el tiempo, dejé de revisar el teléfono con miedo de ver su nombre en la pantalla. Dejé de mirar la puerta esperando que volviera. Dejé de pensar en lo que habría pasado si hubiera sido más comprensiva, más paciente, más, lo que fuera que él necesitaba que yo fuera. Y una noche, mientras me sentaba en la terraza con una copa de vino en la mano, me di cuenta de algo. Estaba bien.